Hiperbórea Radio trae para ti el podcast No podría vivir sin mí, un espacio que te invita a sumergirte en la reflexión, el aprendizaje y el conocimiento. Escucha y comparte por Spotify, Amazon y YouTube. Comenzamos. Dicen que la muerte no se lleva a las personas que amamos, solo nos enseña a vivir sin su presencia. Hola, bienvenidos a este podcast llamado No podría vivir sin mí. Hoy, como cada vez que encendamos este micrófono, te acompaño en este viaje de emociones profundas. Quédate, respira. Este momento es para ti. Mi nombre es Rosy y me siento muy emocionada de tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos aquí. Este es un nuevo episodio de Cuando el alma llora. En este espacio seguiremos hablando de lo que casi nadie se atreve a decir, del dolor que deja la pérdida física de alguien cercano. Pero hablaremos también cómo seguir sintiendo sin culpa el amor que sentimos por esa persona. Aquí hablaremos de ese dolor que a veces callamos, pero que necesita salir porque créeme, el silencio pesa. También quiero darte herramientas para sobrellevar este momento. ¿Comenzamos? Bueno, lo primero que debemos comprender es que el duelo es una respuesta natural a la pérdida. No es una debilidad, no es una enfermedad. A veces la gente nos dice, ya deberías estar mejor, o tienes que superarlo, o ser fuerte. Nos lo dicen porque nos quieren y se preocupan por nosotros. Pero la verdad, no hay una forma correcta de vivirlo, ni un tiempo determinado que te asegure que va a terminar ese momento de dolor. La tristeza en el duelo es como una lluvia interminable. Al principio parece que nunca deja de caer el agua, pero con el tiempo el cielo se abre y aunque algunas nubes regresan de vez en cuando, también vuelve la claridad. El duelo puede provocar diversas emociones comunes, como shock, negación, ira, tristeza, pero por fin llega la aceptación. La aceptación marca un cambio donde la persona aprende a vivir con el dolor y a darle un sentido a la pérdida. Abre un camino nuevo, un capítulo nuevo en su vida. Puedo hablarte por experiencia propia de todas las reacciones que se sufren en esta parte de nuestra vida, al pasar por una pérdida provocada por el fallecimiento de una persona cercana. Pero lo que yo quiero en estos episodios, en estos encuentros, es que como coach de duelo pueda ayudarte y acompañarte en el proceso de minimizar tu dolor. Como te dije en el primer encuentro a través de este podcast, tu dolor es tuyo y puede semejarse al de otra persona en tu misma situación, pero siempre va a ser tu dolor. El duelo es una experiencia universal, pero a su vez es única y personal. Está influenciada por muchos factores: la cultura, la religión, la personalidad, el apoyo social, la naturaleza de la relación con la persona fallecida y las circunstancias de la pérdida. Cada cultura tiene sus propios rituales, creencias y normas en torno a la muerte y el duelo, y se respeta. Cada persona en duelo tendrá su propio camino único. Algunos siguen un camino relativamente lineal. Siempre se sienten igual. Aunque demuestren lo contrario, ellos siguen con esa tristeza. Hay otros que es caótico. Sufren demasiadas
consecuencias de tanta tristeza y de no poder expresarla. En el duelo de las culturas orientales está marcado por los rituales y símbolos tradicionales. Hay una visión distinta de la muerte entre ellos. Para darte un ejemplo, China, India, ellos usan el color blanco como color de luto. Es que ellos dicen que eso significa paz para el ser que partió. En cambio en Japón, Tailandia, Filipinas, el color para ellos en el momento del duelo es el negro, porque la partida les deja una oscuridad muy dolorosa. En la mayoría de las culturas occidentales, como las nuestras, el color del duelo también es el negro. A veces es por cultura, aunque ya no se use tanto. Pero sí la cultura occidental, como algunas culturas orientales, las personas mayores siguen vistiendo de negro por un tiempo. En la religión también se diferencia con diferentes expresiones y rituales. También se respeta. Hay personas que se encierran en sí mismos, dejan de compartir con sus amigos o familiares. Yo no lo aconsejo. Encerrarse no hace bien, pero a veces hay que darles tiempo también de tener su propio duelo interno. Otras personas siguen su costumbre a la hora del duelo por herencia cultural o familiar, por respeto a sus mayores. Pero yo creo que no depende de la cultura sentir más o menos dolor. La diferencia es cómo lo expresa. Aquí no voy a hablarte de una pérdida en específica porque estoy convencida de que la resignación no va a depender ni de la edad del fallecido, ni de la cercanía, ni de la causa de su partida. Quizás nada de eso se pueda llevar a aceptar que su partida debía ser en ese momento. Pero sí creo que la naturaleza de la relación con la persona desaparecida y la circunstancia de la pérdida influyen en la intensidad y la complejidad del duelo. Todo depende de esto que te acabo de decir, el tiempo para terminar con el duelo. Llegan las emociones como olas a nuestra vida en el duelo. Primero el shock, la primera reacción inmediata después de que recibimos la noticia de una pérdida significativa. Es un estado de aturdimiento emocional y físico donde no se cree lo ocurrido. Piensan que no es real y a veces paraliza a las personas y no podemos llorar, no podemos expresarnos. Es temporal y dura horas, días o algunas semanas. Pero si se prolonga demasiado puede convertirse en un bloqueo que retrasa el duelo. La segunda es la negación. Es un mecanismo de defensa psicológico que ayuda a la persona a amortiguar un poco el impacto emocional del dolor. En ese caso decimos, esto no puede ser verdad, seguro hubo un error. Funciona como un anestésico emocional. Trata de aliviar esa emoción por eso hay que darse permiso para sentir. Esto ayuda un poquito a bajar la emoción. Se vale llorar, estar en silencio. Porque después viene la ira, cuando buscamos un culpable. Y esta es la expresión de la frustración que surge al darnos cuenta de que la pérdida es irreversible. Los médicos nos hicieron lo suficiente, si hubiera estado allí, nos aflora la culpa. Las personas piensan en eso. Hablar con alguien de confianza, a veces gritar o llorar en un espacio privado, caminar, correr, respiraciones profundas, eso puede ayudarnos. Después viene la tristeza, que por supuesto nos invade desde el primer momento, pero es aquí cuando sentimos que la tristeza nos abraza como un abrigo pesado, una piedra en el pecho. Es un dolor emocional que refleja el vacío que dejó esa pérdida. Lloramos con facilidad, nos cuesta concentrarnos, pero hay que permitir sentirle y recordar. Es una manera de honrar el amor que nos unió a esa persona.
¿Qué hacer para aliviar la tristeza? Buscar compañía, cuidar el cuerpo, buena alimentación, ejercicio. Nos puede ayudar también la parte del arte, música, escritura, pintura. Pero si la tristeza se vuelve demasiado profunda y en muy largo tiempo, se transforma en una depresión y es importante en ese momento pedir ayuda psicológica. Y con el tiempo llega la aceptación, que no es olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia. Déjame te cuento algo. Cuando perdí a mi hijo pensé que no podía volver a respirar bien, a comer bien, a dormir. Comencé a tener episodios de pánico y ansiedad diariamente, que no me permitían estar tranquila, no comía bien, no dormía, no podía disfrutar de las cosas felices que pasaban en mi familia. Llegaron los trastornos de salud, presión alta, problemas estomacales, mareos, hasta ser diagnosticada con depresión profunda. Cuando me acostaba por las noches tiraba mi mano para encontrar la mano de mi hijo y apretarla porque él siempre se acostaba conmigo antes de ir a su cuarto. Y te aseguro que sentía su apretón. Entonces yo comenzaba a llorar hasta que conseguía dormir porque tomaba alguna medicina para eso. Cada mañana que me despertaba, tenía la esperanza de que todo había sido una pesadilla, que todo era mentira, que él estaba en su cuarto todavía. Me tomó meses entender que ese dolor era el reflejo inmenso que yo le tenía a él, ese amor que sentía por él, que hasta el día de hoy lo sigo sintiendo. Debido a que en ese momento no conté con la ayuda de nada, en términos fáciles, como siempre te digo. Yo quería transitar ese momento entendiendo lo que me pasaba, porque necesitaba soluciones a mi dolencia. No entendía por qué habían aparecido tantos problemas físicos. No comprendía esto de la tristeza, la ira, nadie me lo había explicado. Quería que me dieran herramientas como trato de darte a ti, para conseguir paz en mi corazón y en mi mente. No se trata de superar la partida, sino de aprender a vivir con su ausencia. Cuando te deja doler el duelo, no estás olvidando, estás aprendiendo a vivir con él. Hoy todavía me duele, claro, pero también puedo sonreír al recordarlo. Puedo hablar de él sin quebrarme, y eso es un pequeño milagro que nace del amor. ¿Cómo lo hice? Hice terapia, tomé talleres de sanación y comencé a informarme. Quería saber acerca del duelo y allí me di cuenta que había perdido mucho tiempo en llegar a la aceptación. Y me había dolido mucho. Por eso tomé la decisión de ayudar a otros a sobrellevar este momento, que no les lleve tanto tiempo en aceptar la partida de su ser querido. No se puede pasar por alto ese momento, no, te lo aseguro que no se puede. Pero no tiene que ser tan difícil llegar a la aceptación. Porque en este camino del dolor sin acompañamiento no nos puede provocar, nos provoca malestares físicos y emocionales, por supuesto, que al convertirse en crónicos nos lleva a enfermarnos. Y entonces no solo estaremos tristes, sino también preocuparemos a las personas que nos quieren y no saben cómo ayudarnos. No te digo que no se vale llorar, porque llorar no es rendirse. Cuando lo hacemos soltamos emociones y después de un llanto, a veces profundo, solemos sentir un poco más de calma. Por eso estoy aquí, para que las personas que están pasando por el proceso de duelo y a las que le tengo mucho respeto y cariño, lo hagan con la seguridad de que se puede llegar a la aceptación. La aceptación implica reconocer la realidad de la pérdida y empieza a contemplar la vida sin la persona que partió.
En mis sesiones como coach de acompañamiento para sobrellevar el duelo, combino herramientas de psicología positiva, ejercicios de respiración consciente y espacios de expresión creativa para transformar el dolor en recuerdo amoroso y fortaleza interior. Pero más que nada, te acompaño con el conocimiento de lo que es el duelo y el dolor. Mi misión es que salgas con esperanza renovada y un plan práctico para tu día a día, que es lo que necesitamos. Bueno, quiero dejarte 3 abrazos en forma de palabras. Primero, autocompasión. Háblate con la misma ternura con la que consolarías a un ser querido. 2, acompañamiento. Busca personas o grupos que puedan escucharte sin juzgarte. A veces un abrazo vale más que 1000 palabras. 3, rituales de memoria. Escribe cartas, enciende una vela, visita un lugar especial o crea un álbum de recuerdos con sus recuerdos. Son maneras de mantener el vínculo. Todas las herramientas que puedas recibir no trabajarán si no las pones en acción. Hoy quiero decirte que tu dolor es válido, que no estás sola, que no estás solo. Y aunque no lo parezca, llegará el día en que puedas recordar sin que duela tanto. Quiero recordarte también el nombre de otro libro que me ayudó a mí y a mis clientes. El título es Gestión de Duelo. El escritor es Javier Benítez. Te lo recomiendo. Bueno, hasta aquí ha llegado mi aportación para que puedas sobrellevar este momento. Gracias por dejarme entrar en tu corazón. Si este episodio de hoy te acompañó, compártelo. Compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo. Entonces, cuando se vuelva a abrir el micrófono en los próximos episodios, nos encontraremos otra vez con otro nuevo tema acerca del duelo. Hasta pronto. Tu amiga Rosy.